Bienvenidos una vez más a escuchar el tema de hoy titulado Concentrados en Dios a través de la oración. Este tema estará basado en el libro del profeta Daniel, capítulo 9, versículos del 1 al 7 y 17 al 19. Pasaje que lee de la siguiente manera: En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Israel en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy, lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Concentrados en Dios a través de la oración. La disciplina espiritual de la oración y lo que conlleva en sí misma, como el ayuno, la alabanza y la confesión de pecados, ayuda a concentrarse en Dios. Es así
que la práctica constante de esta produce madurez espiritual y, acompañada del estudio de las Escrituras, nos sintoniza directamente con Dios, librándonos de las tiranías de la carne, las cuales siempre estarán en demanda de ser satisfechas al precio que sea. El estudio de este pasaje de una de las oraciones de Daniel nos muestra la relación entre la práctica de la oración del ser humano y la soberanía de Dios Todopoderoso. Y el análisis profundo de hoy en dicha relación entre el ser humano pecador y un Dios soberano, estoy seguro, nos ayudará a concentrarnos plenamente en Dios. Hoy les invito a pensar en una vida balanceada de oración que facilite enfocarse en Dios. Porque, en primer lugar, la oración enriquece la devoción a Dios. Lo primero que me gustaría resaltar en este pasaje es la madurez del profeta Daniel para aplicar todos los hechos, todos los acontecimientos de la vida al plan divino para el ser humano. Así que en el primer versículo del capítulo 9, Daniel nos va a citar un hecho histórico al estilo bíblico. Dice este verso: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Es decir, el hecho histórico que cita Daniel en este versículo se refiere a la transición de poderes entre los imperios babilónicos, el imperio babilónico y el imperio persa. Así que con este cambio de administración de imperios, es decir, de los babilonios a los medos o persas, muchos israelitas regresaron a sus tierras. Otros optaron por irse a otras partes del imperio, a otras naciones del imperio, y algunos optaron por quedarse en Persia, como el caso del profeta Daniel, que le fue solicitado quedarse formando parte de esas cortes de asesoramiento espiritual en ese reino. Así que continúa con el versículo 2a, es decir, la primera parte de este versículo, diciendo: en el año primero de su reinado, hablando de Darío, el persa,
Yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de años de que habló Jehová al profeta Jeremías. Daniel interpretó cuidadosamente aquel cambio de administración política como una bendición muy significativa para todo Israel. Daniel, como profeta, era un estudiante serio de las Escrituras y especialmente Escrituras del Antiguo Testamento relacionadas con profetas anteriores a él, como es el caso de Jeremías. Daniel, al igual que otros profetas de las Sagradas Escrituras, no era un profeta irresponsable y falso, como algunos han aparecido en los últimos tiempos. Recientemente, el 28 de enero pasado, uno de estos falsos predicadores estafó a toda una población en Colombia, garantizando la venida del Señor Jesús ese 28 de enero, lo cual por supuesto no sucedió, pero lo que sí sucedió fue la estafa hacia las propiedades de muchos pobladores en esa región. Así que Daniel, según Daniel, la expropiación de las tierras judías estaba por llegar a su fin. El versículo 2, en su segunda parte, 2b, continúa Daniel explicándonos su interpretación, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Esto se refiere a que los 70 años después de la destrucción de Jerusalén y la deportación de los judíos de Israel a Babilonia para quedarse con sus tierras, estaba por terminar, permitiendo así que muchos judíos, los que quisieran, pudieran regresar y ocupar nuevamente sus tierras. Para Daniel, toda necesidad que experimentaba era una oportunidad para enriquecer la devoción a Dios. Así que aprovecha, y el versículo 3 en su primera parte dice: y volví mi rostro a Dios el Señor. Fue una acción inmediata. Fue una acción espontánea. Me concentré en Dios, está diciendo Daniel. Me enfoqué inmediatamente en Él. Porque sin duda alguna, Daniel sabía que al buscar la dirección de Dios en oración, enriquecería su devoción a Él. Así que el versículo 3 en su segunda parte dice: buscándole en oración y ruego. Daniel
sintió la profunda necesidad de entrar en comunión directa con Dios a través de la oración antes de celebrar lo que Dios le acababa de revelar en cuanto a las profecías de Jeremías de que los 70 años de desolación estaban por terminar. Para Daniel, cuando los problemas acrecentaban, también acrecentaba la oportunidad de enriquecer su devoción a Dios. Y hasta donde fuera posible, con abstinencia de alimentos, lo que conocemos como ayuno, para poder tener libertad en enfocarse en Dios sin distracciones. Hay que remarcar, queridos oyentes, que el ayuno, o sea, la abstinencia de alimento físico, no debe ser motivo de vanagloria para ninguno. Es decir, cuando yo me abstengo de alimento físico como una disciplina o una práctica espiritual, no puedo vanagloriarme ni del tiempo ni sobre otros que lo hacen menos tiempo que yo o que no lo hacen. Ni tampoco el ayuno es ninguna coacción a Dios o para forzar a Dios a que haga mi voluntad. Ve al versículo 3c, o sea, el final de este versículo, diciendo: en ayuno, cilicio y ceniza. En otras palabras, Daniel había volteado el rostro a Dios inmediatamente, buscando a Dios en oración y ruego, acompañado de ayuno, cilicio y ceniza. El ayuno, por lo consiguiente, es un acto de humildad para entrar en devoción a la presencia del Señor. No es un acto de orgullo, no es un acto de presión, es un acto de humildad para poder entrar en devoción a la presencia de Dios. El cilicio, por otro lado, era ropa muy sencilla para demostrar un tiempo de duelo, un tiempo de pesar. Y la ceniza demostraba penitencia por el pecado que se había cometido y que se estaba confesando. A esto es a lo que nos referimos cuando decimos que queremos orar fervientemente. Queremos llegar con un corazón lleno de devoción a la presencia de Dios. Concentrémonos en Dios en oración porque, en segundo lugar,
es en oración que se confiesa el pecado. Daniel reconoció el pecado inconfeso, es decir, el pecado que aún no se confiesa, ya sea personal o colectivo, como es el caso que estamos reflexionando, como una de las más frecuentes y grandes distracciones que nos desconcentran de la devoción a Dios. Empieza con el versículo 4a diciendo: y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo. Lo que inmediatamente empezó diciendo en oración fue la confesión de una serie de pecados colectivos. Confesión de la que no se excluyó. Dice, y oré a Jehová mi Dios, le pedí al Señor mi Dios, e hice confesión delante de él, diciendo. Para iniciar con otra bendición que tenemos a través de la oración, que es alabanza a Dios. Continuó con una alabanza a Dios. Versículo 4b dice, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido. En un reconocimiento de que solo Dios es digno de ser alabado y nadie más, para luego enlazar la fidelidad de Dios con la infidelidad del pueblo, la cual estaba por confesar. Y cierra el versículo 4 diciendo que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Aquí está enlazándose la fidelidad de Dios con la infidelidad del ser humano. Daniel, sabiendo que Dios es fiel, está seguro que Dios contestará a su oración. Así que se refirió posteriormente al pecado sin utilizar ambigüedades en relación con la confesión de sus pecados o de los pecados colectivos que está por confesar. Versículo 5 empieza diciendo globalmente, hemos pecado. Él va a empezar a referirse a pecados comunitarios, pecados de los que eran responsable el pueblo de Israel completamente. Y continúa, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas.
Nuestros pecados colectivos se clasifican en iniquidad, impiedad, rebeldía y desobediencia. Pecados todos que apuntan a la infidelidad del ser humano. Lo contrario, a la fidelidad y misericordia de nuestro Dios. Para mí es impresionante lo categórico que es Daniel al confesar el pecado colectivo del pueblo. Después de que se inicia su confesión con una generalización diciendo hemos pecado, después dice hemos cometido iniquidad, impiedad, rebeldía y desobediencia. Cuando se confiesan pecados, no se trata de llegar delante de Dios diciéndole si acaso he pecado, si de alguna manera he ofendido tu nombre. Se trata de especificar en qué consiste el pecado. Porque a esto se agrega algo más, que es el no prestar atención a la voz de autoridad dada por Dios a sus siervos. Eso también es pecado. Vea el versículo 6. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Daniel está diciendo en su confesión: somos responsables de no obedecer a tus siervos, aún sabiendo que tú les has dado autoridad para hablarnos. Y no solo a nosotros, sino a nuestros gobernantes, a los que nos dirigen, a nuestros antepasados y en general a todo el pueblo de Israel. Daniel está señalando una trágica omisión de carácter nacional, la cual, estimados oyentes, yo como siervo del Señor me atrevo a decir que es una omisión global. Nadie quiere atender a la voz de Dios en labios de sus siervos. Todo el mundo ignora la voz de Dios en labios de muchos predicadores y profetas sanos de la palabra del Señor. La práctica constante de pecado traerá consecuencias. Amigos y amigas, consecuencias como la confusión que se refleja en el rostro después de haber pecado. Así que el versículo 7 inicia diciendo: tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión del rostro. Tuya, Señor, es la justicia,
Y nuestra es la vergüenza que salta a nuestros ojos, a nuestro rostro. Este es un claro contraste de la justicia de Dios y de la vergüenza del pecador, la cual se refleja en sus propias caras, en sus propios rostros. Lo dan a conocer inmediatamente. Esta consecuencia la experimenta todo pecador. No hay pecador que no experimente la vergüenza del pecado. Cierra el versículo 7 diciendo: como en el día de hoy, dice Daniel, lleva todo hombre de Judá, moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. No había un solo morador sobre la tierra que no fuera responsable de pecar. Y hoy día no hay uno solo que no sea responsable de pecado. Todos hemos pecado, dice la Escritura. No hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Así que concentrémonos en Dios en oración, porque en tercero y último lugar, la oración nos enfoca en el carácter de Dios. A la luz de la vulnerabilidad que sentía el profeta Daniel, pide clemencia delante de Dios. El versículo 17, en su primera parte, nos dice: ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos. Daniel siempre estuvo seguro de su relación con Dios. Sabía positivamente que Dios contestaría a su ruego, a su súplica. Así que continúa enfocándose ahora en el amor inagotable de Dios, parte de su carácter divino. Versículo 17 cierra diciendo: y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Que tu rostro resplandezca en la desolación que 70 años atrás había comenzado sobre Jerusalén, sobre el templo, sobre el pueblo de Israel. Por una razón: debido a tu amor inagotable. Daniel anhelaba que Jerusalén fuera reconstruida juntamente con el templo. No era una petición egoísta, centrada solamente en él, como muchas veces pretendemos orar. Así que continúa implorando por la respuesta misericordiosa de Dios. En el versículo 18a, Daniel dice: inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos
y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Le pide a Dios que sus sentidos de la vista, del oído de Dios, se enfoquen en la tragedia que la nación está atravesando, pero que ahora está invocando el nombre de Dios. Así que continúa fundamentando su petición con dos razones en el versículo 18b. Primera razón: porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, en nuestras buenas obras. Segunda razón: sino en tus muchas misericordias. Definitivamente no se puede llegar en oración a Dios confiados en nuestra propia justicia, confiando en nuestras buenas obras. Hay que hacerlo confiando en el amor inagotable y la misericordia constante que es nueva cada mañana de Dios para con el ser humano. Dios siempre responde al pecador, por seguro, cuando implora fervientemente en oración. Así que el versículo último 19 dice en la primera parte: oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes. La triple repetición del término Señor deja ver la dependencia de Daniel en Dios. Dice: oye, Señor, oh Señor, presta oído, Señor. Y vuelve a fundamentar su petición con dos razones en el resto del versículo 19b. Por amor de ti mismo, Dios mío. En otras palabras le está diciendo: Dios, tú no te puedes negar a ti mismo. Dios es amor y no puede negarse a Él mismo. Por amor de ti mismo, Dios mío. Y cierra con la segunda razón: porque tu nombre es invocado sobre esta ciudad y sobre tu pueblo. Es algo que me emociona leerlo, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. ¿Sabe por qué? Porque el honor y la dignidad de Dios, es lo que está diciendo Daniel, estaban ligados estrechamente a la restauración de su pueblo. Estaban comprometidos el honor y la dignidad de Dios con la reconstrucción de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén, del templo de Jerusalén, de toda la ciudad, de toda la nación de Israel. Concluimos. Después de reflexionar en la devoción del profeta Daniel para concentrarse en Dios, podríamos pensar que al orar
ayunar y confesar como lo hizo Daniel, fue un atentado contra sí mismo, contra él mismo. Pero no es así, estimados oyentes, ya que Dios lo bendijo grandemente por su fidelidad, liberándolo de la muerte en varias ocasiones. Tome tiempo para concentrarse en Dios a través de la oración, porque la oración enriquece la devoción con Dios. Es en oración que se confiesa el pecado a Dios. Y la oración nos enfoca en el carácter divino. Para que inicie su concentración en Dios, estimado amigo, estimada amiga, abra su corazón y pídale a Jesús que entre en él como su Salvador personal. Porque de esta manera usted podrá experimentar el perdón de sus pecados y la salvación que Dios ofrece a todos los que se acercan a Él a través de Jesús. En Cristo hay perdón de pecados y vida eterna para todos. Dios es justo y cargó sobre su Hijo Jesucristo la sentencia de nuestros pecados. La confesión de pecados no nos condena, sino que nos hace libres para vivir en comunión, concentrados en Dios. Que tengan una excelente semana.